Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta serie de videos, como saben, estamos estudiando el libro de Génesis. Y en esta lección vamos a estar en el capítulo 21, comenzando en el verso 8 hasta el verso 21, donde aquí vamos a ver el conflicto que comienza entre Isaac, el hijo prometido de Abraham, y su hermano mayor, Ismael. Ismael e Isaac están en conflicto. Y esto nos va a demostrar cómo la relación entre estos dos hermanos, Isaac junto con Ismael, se ve que va a continuar a lo largo de la historia bíblica. En verdad, de hecho, podemos decir que el conflicto entre estas dos naciones todavía sigue aún hasta nuestros días, ya que los descendientes de Ismael son los árabes de hoy. Y el conflicto entre los árabes y los israelitas, pues como sabemos, todavía sigue. Entonces, este conflicto que se ve, que se presenta aquí entre los dos hijos de Abraham, pues es el punto que queremos ver en esta lección. Así que, como siempre hacemos, vamos a comenzar dando lectura del texto. Pero como el texto es un poco más largo, vamos a tomarlo en partes y como siempre hacemos, daremos comentario de algunos de los detalles bajo cada sección. Vamos a comenzar viendo el verso 8 hasta el verso 11 y veremos lo que el texto comienza diciéndonos, ¿no? Verso 8 dice así: Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Bueno, como digo, vamos a detenernos aquí en el verso 11. Vemos la circunstancia o la ocasión que comienza esta historia, decirnos y hablarnos. Es el momento cuando Isaac es destetado. En otras palabras, ya el niño está creciendo, el bebé está creciendo, y ahora pues llega un momento cuando ya va avanzando y Abraham quiere celebrar este evento en la vida de Isaac. Muy probablemente estamos hablando de un par de años o 3 años, ¿verdad? Más o menos por ahí que tiene Isaac. Y el texto comienza diciéndonos, ¿verdad? Que el niño estaba creciendo. Entonces las cosas van bien hasta el momento. Pero como sabemos, no siempre las cosas andan como deben, porque vemos el conflicto que comienza. Abraham va a dar un gran banquete, ¿verdad?, para celebrar el crecimiento de su hijo Isaac. Pero es en este evento que se nota la burla de Ismael acerca de Isaac. Entonces vemos este conflicto, ¿verdad? Dice que Sara se dio cuenta de esto, ¿verdad? Como toda buena madre, siempre teniendo su mirada sobre su hijo, ella nota cómo Ismael está tratando a Isaac. Ahora también debemos recordar la edad de Ismael. Ismael tiene alrededor de 14 o 15 años más o menos aquí en esta sección. Recordamos que cuando Abraham tuvo, o cuando mejor dicho Isaac nació, Abraham tuvo 100 años, pero el capítulo 17, verso 24 nos dice que Ismael tenía 13 años cuando nació Isaac. Entonces, sí, es verdad que y estamos hablando de 2 o 3 años más adelante desde el nacimiento de Isaac. Podemos decir que Ismael tiene por ahí alrededor de unos 14, 15, 16 años, tal vez. Entonces, este hijo se está burlando de Isaac. Y Sara mira esto y no le gusta, ¿verdad? Claro.
No le va a gustar a una mamá cuando otro niño le está haciendo algo a su hijo. Pero vemos que esto es algo que Sara siente muy profundamente porque ella dice, debes echar fuera a esta sierva y a su hijo porque este hijo de ella no tendrá parte con mi hijo, ¿verdad? Y vemos la preocupación que esto le causa a Abraham. Y nos dice el verso 11 que esto le pareció grave en gran manera a Abraham. Esto le molesta a Abraham, ¿verdad? Porque aunque Ismael no tiene nada que ver con Sara, era hijo de Agar, la sierva de Sara. Por eso Sara no se preocupa por él en verdad no tiene nada que ver con ella, pero Isaac sí tiene que ver con Sara, pues es el hijo de Sara, como sabemos. Pero para Abraham, y desde el punto de vista de Abraham, los dos son su hijo, ¿verdad? Ismael, tanto como Isaac. Para Abraham esto es importante y por esto le molesta mucho, ¿verdad? Porque este conflicto, ¿cómo lo va a resolver Abraham? ¿Qué va a hacer Abraham, verdad? Aquí la pregunta es, ¿qué pasará con Ismael? Y le preocupa. Sí, estaríamos nosotros preocupados también. Y esto es donde Dios le habla a Abraham en el verso 12 y en adelante. Es una sección hermosa. Vamos a ver los versos 12 y 13, donde vamos a escuchar la solución que Dios le va a presentar a Abraham aquí en este problema que tiene. Dice el verso 12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Muy bien, verso 13. Aquí es interesante y debemos anotar que es Dios quien viene y le habla a Abraham para presentarle una solución, ¿no? Y el texto de esta manera demuestra una vez más la atención cuidadosa de Dios acerca de Abraham. Dios conoce cuál es el problema que Abraham tiene, ¿verdad? Dios pone atención a esta situación dificultosa en la que se encuentra Abraham. Y esto me hace pensar, hermanos, que pues este mismo cuidado personal de Dios para con Abraham es el tipo de relación que Dios quiere tener con nosotros. Cuando las cosas nos preocupan, cuando se nos parezca grave, situaciones en las que nos encontramos problemas, esto es algo que Dios anota. En otras palabras, Dios conoce las cosas con las que luchamos. Y si ponemos atención, Dios muchas veces nos guía y nos ayuda a pasar por estos problemas, como hace aquí con Abraham, ¿no? Entonces el cuidado personal de Dios para con Abraham siempre es impresionante. Aquí Dios le dice, pon atención a Sara. Sara tiene razón. Si ella dice que deben sacar a Agar y a Ismael, hazlo. Porque en verdad, Abraham, tu descendencia, tu futuro, tiene que ver más con Isaac. Entonces, Dios le recuerda, las promesas que yo te he hecho están basadas en Isaac. Porque Isaac es el hijo de Abraham, físicamente hablando, pero más importante es que Isaac es el hijo de bendición y el hijo de promesa, ¿verdad? Es el hijo que Dios le dio. Y esto es muy importante. Claro, Ismael, pues podemos decir que es el hijo que Dios le dio también. Pero Isaac es el hijo de promesa. Isaac no pudo haber nacido sin el poder de Dios, ¿verdad? Y ese es el punto. Entonces, pon atención a Isaac porque de aquí en adelante tu futuro tiene que ver con él. Tu descendencia va a venir de Isaac. Entonces, esta es la solución que Dios le presenta a Abraham. Y
parece que sí, Abraham pone atención a las palabras de Dios, como vemos en el verso 13 y en adelante, 14 mejor dicho, nos va a decir de la siguiente manera. Vamos a leer el texto. Verso 14 dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Vamos a detenernos aquí en el verso 14 y ver la obediencia de Abraham sigue. Él hace como Dios le manda. Y en un detalle algo interesante en el verso 14 nos dice que Abraham se levantó muy de mañana para hacer lo que Dios le dijo. Esta frase, muy de mañana, levantándose Abraham muy de mañana, no parece ser un detalle tan importante, pero demuestra la obediencia de Abraham. Esta obediencia, podemos decir, inmediata a la palabra de Dios. Cuando Dios le habla a Abraham, Abraham toma acción de inmediato. Esto refleja la obediencia de Abraham a las palabras de Dios, pero el deseo también de guardar esa palabra, porque no gasta tiempo. Abraham actúa rápidamente, muy de mañana. Y vamos a ver cómo esto sigue siendo algo que se menciona en el texto bíblico, ¿verdad? Hablando de esta obediencia inmediata de Abraham y otros que vamos a encontrar en la historia del Antiguo Testamento. Bueno, él hace como Dios le dice y envía a Agar, le da comida y le da agua y luego la despidió. Me imagino que, aunque Dios le había dicho a Abraham que debería hacer esto, me imagino que tuvo que haber sido algo difícil, porque ya no va a estar tan presente con su hijo Ismael. Se están yendo y ya no va a estar en presencia de su padre. Cuando vio Abraham a Ismael en el futuro, no sabemos qué tanta interacción tuvieron, no sabemos, pero el punto es que ellos están saliendo. Tuvo que haber sido difícil para Abraham hacer esto, es el punto. Sin embargo, porque Dios le dijo, él lo hizo. La obediencia a la palabra de Dios, siempre, hermanos, es algo que debemos guardar en nuestras propias vidas. Muchas veces, aunque la palabra nos pide hacer algo difícil en nuestras vidas, todavía debemos hacerlo, pues queremos obedecer a Dios. Obedecer la palabra de Dios no es algo fácil, ¿verdad? Es difícil muchas veces, pero ahí está el punto. Nuestra fe nos va a llevar a obedecer la palabra de Dios, aun cuando esa palabra nos pida hacer cosas difíciles, como vemos aquí con Abraham. Bueno, ya que sale, ¿verdad? Vemos que Dios le había dicho a Abraham, yo voy a proveer, ¿verdad? Por Ismael, yo haré una gran nación de él. Podemos ver esta promesa de Dios también con respecto a Ismael. Ya hemos visto la promesa de Dios con respecto a Isaac, ¿verdad? Dios le prometió a Abraham que iba a tener un hijo y que de ese hijo va a haber descendencia. Ya vemos cómo eso se está cumpliendo. Aquí vemos otra promesa que Dios le hace a Abraham, ahora con respecto a Ismael. Y esto demuestra el cuidado de Dios, no solo de Israel, el futuro hijo de Abraham, ¿verdad? De Isaac, pero también el cuidado de Dios de otras naciones. Dios cuida y quiere bendecir, como ya sabemos, a todas las naciones, no solo los descendientes de Isaac, Israel. Y por eso vamos a ver que esta parte de la historia que sigue es también importante, porque va a demostrar cómo Dios provee por las otras naciones. Vamos a seguir leyendo el texto.
Vamos a continuar con el verso 15. Dice, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Bueno, vamos a detenernos en el verso 16. Aquí vemos a Agar en el desierto nuevamente. El verso 14 al final nos dice que ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando nos dice eso el verso 14, el desierto de Beerseba es al mero sur de la tierra prometida. Más adelante, este desierto va a ser donde los israelitas van a andar por 40 años errantes en el desierto. Es el mismo lugar geográfico. Entonces vemos qué interesante es este punto. Aquí vemos a la egipcia y su hijo andando errantes en el mismo desierto donde más tarde Israel, los israelitas, andarán errantes también en el mismo desierto, al mero sur de la tierra prometida, no muy lejos de Egipto. Entonces, ella se encuentra en el desierto, muy semejante como la historia que vimos de Agar más antes, ¿no? En el capítulo 16, donde Dios se le apareció. Era en esa ocasión donde Agar dijo, yo he visto al Dios que me ve a mí. Y aquí se encuentra en el desierto otra vez. Ahora con su hijo ya de buena edad. Otra vez 15, 14, 16 años de edad Ismael. Pero encontraron un problema. Se les acabó la comida y el agua, más importante. Y esto le causa una situación muy dificultosa a Agar porque nos damos cuenta que el niño, el hijo, el muchacho, Ismael, está cerca de morir. No sabemos por qué exactamente, aparte de que tal vez ya no tienen comida, ya se les ha acabado el sustento. Y ella quiere dejar al niño, al muchacho, a un lado, debajo de un arbusto, dice esto. La acción de Agar de poner a el muchacho ahí significa algo semejante como ella poniéndolo a descansar, como cuando ponemos un cuerpo en la tierra después de haber muerto. Cuando los sepultamos, ¿verdad? La palabra hebrea aquí significa algo semejante. Ella está colocando a Ismael en su sepulcro, en su lugar de morir. Por eso ella, después de hacer esto, se aparta, ¿verdad? Del verso 16 nos dice que ella se separó de una distancia como un tiro de un arco. Entonces, ella no puede ver al muchacho morir. Le causa tanta angustia, ¿verdad? Que ella dice, lo voy a colocar aquí, aquí va a morir, pero no lo puedo ver. No puedo ver esta situación. Es muy grave. En verdad, este hijo, Ismael, está al punto de la muerte. Agar está al punto de la muerte. Es una situación horrible. Sola, él y ella en el desierto. Ya no hay comida, ya no hay agua. ¿Qué van a hacer? ¿Qué pasa cuando ya no hay la forma de seguir adelante? Es cuando Dios entra otra vez en la historia. Y las cosas que se dicen aquí de Dios, hermanos, creo, es en verdad el punto central de toda esta historia. Porque vamos a ver que se nombran tres cosas de Dios aquí. De cómo Él viene y rescata a este hijo básicamente de la muerte. Y vamos a ver lo que dice. Vamos a comenzar viendo el resto del verso 16. Agar dice, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró.
Verso 17. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Bueno, aquí vemos la primera cosa, ¿verdad?, que se nos resalta de Dios en esta situación. Dios oyó la voz de Ismael. El nombre Ismael significa Dios oye. Y aquí Dios oyó al muchacho, su llanto. Otra vez, hermanos, vemos la conexión de esta atención que Dios le presta al muchacho en oír su voz. Oír su voz. Muy semejante como se va a decir más adelante en el libro de Éxodo, cuando Dios oyó el llanto de los israelitas, que sufrían bajo la persecución, la esclavitud egipcia. Dios oye a Israel. Dios oye a Ismael. Dios pone atención a todas personas, ¿no? El sufrimiento de Ismael, el llanto de Ismael es lo que le llama la atención a Dios. Y Dios responde. El verso 17 dice que el ángel de Dios le habló a Agar desde el cielo. Otra vez encontramos esta situación donde vemos ángeles, ¿verdad? El ángel de Dios, a veces mencionado el ángel de Jehová. Y a veces en la Biblia, hermanos, tenemos a una voz que habla del cielo. Y a veces personas quieren distinguir, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿quién es exactamente el que está hablando? ¿Quién es el ángel de Dios? ¿Quién es el ángel de Jehová? ¿Es Dios mismo el que está hablando o no? El punto es este. En fin, todo viene de Dios, ¿verdad? Cuando este ángel le habla a Agar, es en verdad palabras de Dios. Dios está hablando por medio de este ángel. Esto sucede muchas veces en la Biblia y creo no debemos preocuparnos tanto siempre tener que identificar si es un ángel, si es Dios. En fin, todo es de Dios. Las palabras de los ángeles son palabras que Dios da, ¿verdad? Entonces Dios está hablándole a Agar para consolarla, para decirle, yo estoy aquí. Entonces la voz de Ismael llega a los oídos de Dios. Este es el punto. Nuestros deseos, nuestras situaciones, problemas, llanto, sufrimiento llegan a los oídos de Dios. Y Dios responde. Cuando le pregunta, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Otra vez demuestra el cuidado de Dios. ¿Qué está mal contigo, Agar? Dios le habla directamente, ¿verdad? A ella, la egipcia. Y dice el verso 18 las instrucciones que Agar debe tomar. Levántate, sosténlo con tu mano, yo voy a hacer de él una gran nación. Aquí vemos la promesa de Dios a Agar. Yo voy a bendecir tu hijo Ismael. Sosténlo, ayúdale, yo voy a bendecirle. Voy a hacer de él una gran nación. Verso 19 continúa, vamos a ver el texto. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Aquí está la otra cosa que se dice, ¿verdad? No solamente oye Dios el llanto de Ismael, no solamente le promete Dios a Agar una bendición para Ismael, pero también Dios le abrió los ojos a Agar para ver agua, una fuente de agua. Dios provee por sus necesidades, ¿no? En el desierto, tanto como Dios va a proveer por los israelitas en el desierto. No queremos que este punto se escape de nuestra atención.
Dios provee por nosotros en momentos de gran dificultad. En momentos de necesidad, Dios provee por nosotros. Esto lo vemos aquí, ¿verdad? Dios le abrió los ojos, le llamó la atención. Es una forma para decir, Dios le presentó una solución. Aquí está agua. Y el verso 20 y el 21 finalmente dice, y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Me gusta este verso 20, y Dios estaba con el muchacho. Muy especial. No solo proveó Dios por ellos en este momento, Dios continúa estando con Ismael a lo largo de su vida, en todas las otras cosas que él hace, en las otras situaciones en que él se encuentra. Podemos ver la presencia de Dios con él, tanto como vemos la presencia de Dios con Abraham y con Isaac. En fin, Dios está con todos nosotros. Dios guarda de nosotros, provee por nosotros, ¿verdad? Dios bendice a todas las naciones. Otra vez se resalta el cuidado universal de Dios, de todas las personas. Entonces, vemos varias cosas aquí, ¿no? Dios oyó la voz, el llanto de Ismael. Dios le promete a Agar una bendición para Ismael. Dios provee agua y por sus necesidades en su situación difícil en el desierto. Dios le bendice con su presencia. Entonces, escuchando su voz, las promesas de Dios para con ellos, la provisión de Dios y la presencia de Dios. Qué hermoso la historia, ¿verdad? Que nos demuestra todos estos puntos de Dios que son iguales para nosotros hoy en día. Dios escucha a nuestra voz. Dios nos presenta soluciones a nuestros problemas. Dios promete grandes bendiciones para nosotros. Dios provee por nosotros. Dios está con nosotros. Y tal vez esta, hermanos, de la presencia de Dios es la más bonita, por lo menos en mi opinión. La historia de Génesis es Dios está con el ser humano para bendecir al ser humano. La presencia de Dios, el cuidado de Dios es algo que nosotros como cristianos e hijos espirituales, por todas las bendiciones de Jesús, la presencia de Dios está con nosotros de una manera muy especial. Dios está con nosotros, siempre. Qué historia tan hermosa, ¿no? Continuamos viendo el gran Dios de la historia de Génesis. Vamos a dejar nuestro estudio aquí por el momento y pues en la siguiente lección seguiremos viendo más de este libro tan hermoso, el libro de Génesis, y el Dios de Génesis, el mismo Dios que nos bendice ahora con su presencia. Bueno, hermanos, que estén muy bien. Es siempre un gozo y un placer para mí, pues poder estar con ustedes por este medio. Que el Señor les bendiga y nos veremos en la próxima lección. Hasta entonces, gracia y paz.